contarles un caso que tuvimos hace como un par de años, pero es un caso interesante que quisiera que me la atención. Nosotros estábamos en consultorio con mi fellow y con los residentes y nos llaman de la sala de partos y nos dicen, por favor, ven a ver a una paciente que ha llegado hace como 2 horas con eclampsia, ha convulsionado acá, está ahorita en sulfato de magnesio, pero la vamos a ver. Entonces mi fellow empieza a pedir información. Bueno, dime qué es de esta paciente. Me dice, no sabemos mucho, solamente sabemos que tiene 32 años, es una gesta 4 para 2, aproximadamente 28 semanas por el ultrasonido de emergencia, que tenía síntomas inespecíficos respiratorios, todos, pero un poco de dificultad a respirar y estaba un poco hinchada, ¿no? Como eclámptica, nos decían. Tenía antecedente de vómitos, con un poquito de sangre, pero nada más, no sabemos nada de ella, ella no niega algún antecedente importante. Desde el punto de vista obstétrico, no hay pérdida de líquido, contracciones, no hay movimientos fetales normales. Entonces, en ese momento, el grupo de residentes que le evaluó en la sala de parto pensaban, puede que tenga un problema respiratorio, está un poco edematosa, ¿no? Le toman la presión y después la paciente se presenta agitada e inconsciente y la presión es la que usted ve, 185/68. Latido 128, la temperatura 36, el pulso oximetría un poquito abajo con crepitantes y reflejos incrementados, reflejos osteotendinosos incrementados. Latidos cardíacos en los 170 con desaceleraciones tardías. Empiezan a decir, bueno, esa paciente de repente tiene preeclampsia, no sabemos, ahora puede tener neumonía, quién sabe, convulsiones frente de ellos 10 minutos después, la estabilizan, le dan sulfato de magnesio y ahí es cuando nos llaman, ¿no? Entonces, ese momento, el grupo que la admitió pensaba, esta paciente ha tenido un cuadro de insuficiencia, de eclampsia, probablemente con insuficiencia cardíaca, edema pulmonar, parte de la preeclampsia. Le vamos a dar sulfato de magnesio, vamos a controlarla y venga cuando pueda para ver qué más. Lo que no nos informaron, y es que lo que vimos cuando llegamos a evaluar a esta paciente, es que la paciente tenía un llamativo color rojo y rosado en toda la piel, bien un rubor generalizado. Los ojos eran evidentes que estaban saltatorios, como en esos talmos. Y cuando le extendimos el cuello, pues había una masa notoria, ¿no? Creo que el problema de los residentes que vemos en nuestros hospitales en Estados Unidos es que somos o que son muy dependientes de los exámenes de laboratorio. Y para ellos el cuerpo empieza debajo del esternón y termina por encima del pubis, de repente por el muslo. No examinan nada más. Y era obvio, esta paciente estaba frente a ellos con esos talmos, taquicardia. Pero yo quiero llamarle la atención a esto. Después vamos a hablar de esto, pero esta presión no es la usual que uno encuentra en preeclampsia. Bueno, le pedimos exámenes de laboratorio, la paciente ya había convulsionado, parte de lo que encontramos ahí, la TSH o la hormona de tirotropa estaba casi no detectable. El T4 libre estaba un poco incrementado, obviamente los exámenes que habían pedido, había edema pulmonar, taquicardia, por ahí alguien pensó que podría haber embolismo pulmonar, pidieron una tomografía del tórax y no había embolismo, pero había efusión pleural. Y obviamente el ultrasonido y clínicamente la paciente tenía una tiroides agrandada y diferenciada. ¿Cuál es el diagnóstico ahora? Bueno, ahora es más fácil, ¿no? Si hubiéramos por lo menos examinado un poquito más y tener esa astucia clínica, hubiéramos sabido de qué se trataba de un cuadro de tormenta tiroidea. Entonces, el objetivo de esta charla es reconocer los síntomas, desarrollar un olfato clínico para esta presentación que es bien rara, si no la piensan no la van a encontrar, y aprender el manejo de manera oportuna. Es rara. Hipertiroidismo es raro y en todas las que tienen hipertiroidismo presenta apenas en 1 o 2%, usualmente en aquellas pacientes que no están bien controladas. Y los síntomas se dividen a un exceso hipermetabólico por el incremento de la hormona T4 libre y es una emergencia. Eso puede matar a la paciente. Si uno no trata oportunamente, la paciente puede morir. Factores de riesgo, como el caso de esta paciente, hipertiroidismo no diagnosticado. Embarazo molar, la HCG, que comparte la cadena alfa con otras hormonas, pues puede estimular la tiroides. En aquellas pacientes que tienen diagnóstico de hipertiroidismo, que no cumplen con el tratamiento, que el tratamiento es inoportuno, tienen riesgo de presentar también tormenta tiroidea, infecciones, preeclampsia y no se olviden, trabajo de parto o el parto. Los síntomas son los síntomas de cualquier hipertiroidismo, pero van a haber un exceso en la pérdida de líquidos que va a llevar a deshidratación severa y la paciente puede presentar síntomas por esto.
inquietud o nerviosismo, ¿no? Los pacientes pueden presentar problemas respiratorios, a veces por edema pulmonar. Lo que llama la atención es la presión diferencial. Cuando tengan una sistólica muy elevada y la diastólica normal o apenas elevada, eso se ve en pocas circunstancias. Feocromocitoma, hipertiroidismo, insuficiencia aórtica o alguna comunicación como la persistencia de ductos arteriosos. Son pocas entidades que uno encuentra eso. Obviamente es probable que sea un error mecánico. Usen sus propios oídos, ¿no? No confíen en la máquina electrónica que toma esto. Por eso creo que no les llamó la atención. Y en ese caso creo que era bien indicativo lo que estaba pasando. Obviamente arritmias, insuficiencia cardíaca por lo relacionado a las hormonas tiroideas. TSH o la hormona tirotropa pues está baja o detectable, T4, T3 está muy elevada. Pero dígame en qué hospital esto llega en 4 o 5 minutos. No en el mío, demora 1 o 2 horas, a veces 1 hora si uno tiene suerte. Entonces no esperen los resultados para tratar en alguien con historia o en alguien sin historia, pero que sospechan por lo que vimos en esta paciente y ustedes creen que tiene tormenta tiroidea, empiecen el tratamiento oportuno, no esperen los resultados. Es preferible empezar y luego retractarse antes que demorar el tratamiento. Otros exámenes auxiliares pueden llevar a representar leucocitosis, elevación de las transaminasas, y obviamente los rayos X, el tomografía puede revelar insuficiencia cardíaca congestiva. La pregunta es, ¿pedimos ecocardiograma en esta paciente, sí o no? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque hay una entidad que se llama insuficiencia cardíaca tirotóxica, que se presenta en más pacientes que en aquellas que tienen tormenta tiroidea, en la cual hay una disminución de la fracción de eyección. Y esta se presenta en pacientes que no tienen antecedentes cardiovasculares. Lo que pasa es que la tiroxina tiene una afinidad exquisita por el miocardio. Induce hipercrecimiento, induce hiperfunción y puede llevar a falla cardíaca e insuficiencia pulmonar, que fue lo que esta paciente tuvo también. Y si no se trata, al igual que la tormenta tiroidea, pues la morbilidad es alta y puede llevar inclusive a la muerte materna. La muerte materna por casos de hipertensión pulmonar o de falla cardíaca puede ser tan alta como 20% en la actualidad, perdón, 33% en la actualidad. Pues ya sea tormenta tiroidea o daño cardíaco o insuficiencia cardíaca tirotóxica, ¿cuál es el manejo? Esta es una emergencia. Identifiquen eso. Si es una emergencia, pues esta paciente tiene que recibir los cuidados de emergencia. La admiten a la UCI médica o a la UCI obstétrica. Primero es el ABC, asegurar el oxígeno, asegurar la perfusión circulatoria. Eso es para cualquier emergencia, no se olviden de eso. Y luego pues obtienen los exámenes que corresponden a este caso, como casos arteriales también. A veces pacientes están inconscientes, tienen que tener una sonda nasogástrica para evitar la aspiración pulmonar. Pulsoximetría, ¿no? Que nos va a dar una indicación si hay edema pulmonar o no. La telemetría, y hay que hacer monitoreo fetal también. Estos bebés no van a tener un monitoreo o una latidos cardíacos o un perfil biofísico que es muy agradable, pero hay que monitorear. Y obviamente al mismo tiempo uno tiene que evaluar por qué se presentó esto. Entonces investiguen. La paciente está en trabajo de parto, tuvo eclampsia, tiene infección, no cumplió con el tratamiento, tiene embarazo molar y a veces hay casos que pueden requerir monitoreo hemodinámico. Esto es lo que yo quisiera que ustedes recuerden. Primero, estabilicen a la paciente, ABC, no se olviden de eso para cualquier emergencia. Empiecen rápidamente el propiltiouracilo. La dosis es entre 800 a 1000 miligramos oral y luego 200 miligramos cada 6 horas hasta que ustedes normalicen o estabilicen a la paciente. Si no hubiera propiltiouracilo, metimazol. La conversión es la dosis que tengan de PTU, la dividen en 10 y ese es su metimazol, sería 100 miligramos, porque es 10 veces más potente que el PTU. No inmediatamente, pero 1 a 2 horas después, ustedes utilizan lo que es la parte clave del tratamiento, que son los ioduros, ya sea iodo de sodio, de potasio, luego lo que tengan, lo utilizan a la dosis. Uno tiene que registrar, eso no lo tengo yo en mi cabeza, tengo algo accesible, uno no espera que ustedes aprendan o memoricen esto, pero sepan qué usar. Sepan que primero viene el PTU y luego esto. ¿Por qué? Porque si ustedes dan eso al inicio, esto va a liberar más hormonas tiroideas y van a agravar el cuadro de la tormenta. Entonces esperen 1 o 2 horas y usan los ioduros. Una vez que usan los ioduros de manera simultánea, usan corticoides por 24 horas. Si es dexametasona, 2 miligramos cada 6, 4 dosis, o hidrocortisona 100 miligramos cada 8 por 3 dosis.
Estas pacientes van a estar taquicárdicas. Entonces, beta bloqueadores tienen un rol, en este caso se pueden usar beta bloqueadores orales o endovenosos. El fenobarbital se indica en estas pacientes que tienen mucha inquietud, mucho nerviosismo, que vomitan demasiado o que tienen mucha agitación. Pero esa es la clave. PTU, le dan 1 o 2 horas los yoduros y luego el resto de manera simultánea. Ahora, ¿por qué es que usamos esto, no? El objetivo es disminuir la síntesis de hormona tiroidea, ahí es donde el PTU va a actuar. Pero para prevenir la liberación de las hormonas que ya están almacenadas, uno usa los yoduros y los glucocorticoides. Pero hay que bloquear también la conversión periférica. Entonces los glucocorticoides nos van a ayudar, el metimazol o el PTU nos va a ayudar. Y en aquellos pacientes que tienen náuseas o vómitos, pues los antieméticos que utilicen, o el fenobarbital, que es muy bueno para estos casos. Estas pacientes pueden tener hipertermia. La hipertermia va a acelerar el metabolismo, va a agravar la insuficiencia cardíaca, va a agravar los síntomas, hay que bajar la temperatura. Si está consciente para pasar líquidos, pues le dan la tableta. Si las enzimas están bien, le pueden dar acetaminofén o hielo, o inclusive es lo que le llaman unas frazadas hipotérmicas que uno puede utilizar. Y obviamente restituir los fluidos, los electrolitos, controlar las arritmias, la falla cardíaca si hubiera toxicidad cardíaca, y en estos casos convulsiones. Estas pacientes van a convulsionar como la del caso, ¿no? Y obviamente uno trata las convulsiones con magnesio y sulfato, pero no necesariamente es debido a la eclampsia. Una anotación más en este caso. Estas pacientes van a llevar muchas veces inconscientes, ¿no? Entonces es la sensibilidad clínica. No se olviden los reflejos. Hay pocas entidades que uno encuentra un reflejo, pero es casi llevando a clonos. Entonces eso también es indicativo si la paciente es inconsciente y solo uno lo que encuentra es la piel, la temperatura. En estos casos hay que tener una sospecha clínica bien alta. Obviamente el feto va a ser sujeto de esto, porque todos esos cambios hemodinámicos disminuyen la perfusión placentaria. Entonces, como consecuencia, el bebé va a estar taquicárdico, la hormona tiroidea va a cruzar, va a inducir tirotoxicosis fetal, que se manifiesta con taquicardia, a veces con arritmia o con insuficiencia cardíaca fetal. Pueden a veces tener bebés con hiros fetales. No van a haber aceleraciones y muchas veces hay desaceleraciones tardías. Esto se va a resolver. Conforme ustedes recuperen a la paciente, esto se va a resolver. El perfil biofísico va a estar anormal, va a haber anormalidad en el flujo sanguíneo. Igual que lo que pasaba con la cetoacidosis diabética, si es que llegaron a escuchar la charla, la mejoría materna se va a traducir en mejoría fetal. No induzcan el parto, no hagan cesárea de emergencia solamente basado por esto. Estabilicen a la madre, porque si ustedes inducen el parto o hacen cesárea en una paciente con tormenta tiroidea, no hay nada más que hacer. Lo que en Estados Unidos decimos, saque el cheque y fírmalo, porque la suma que te va a llegar por el juicio va a ser inmesurable. Entonces uno sugiere hacer la vigilancia fetal continua, porque es un elemento clínico más que nos va a decir qué tan efectivo es nuestro tratamiento materno. Y le decimos, esto va a mejorar conforme el estadio materno mejore. Pero obviamente eviten el parto. Después que la paciente salga de este cuadro, ese bebé sí requiere monitoreo a largo plazo hasta el parto. Test no estresante, perfil biofísico, control de crecimiento, etc. Voy a hablar los últimos minutos de otras 2 entidades que pueden también presentarse con tirotoxicosis, pero no tan intensas. Una de ellas es la tirotoxicosis gestacional, que es la causa más común de hipertiroidismo en el primer trimestre. Hasta 15% de pacientes puede presentarlo. Y tiene el perfil hormonal del hipertiroidismo, aumento del T4 libre, disminución o ausencia del TSH. Pero eso es transitorio y usualmente mejora después de las 12 semanas. ¿Por qué? Porque correlaciona con los niveles de HSG y conforme esto va declinando, los síntomas empeoran también. Usualmente se presentan en pacientes con hiperemesis, pero también se puede presentar en pacientes sin síntomas, que es un poco raro, ¿no? Y si hay síntomas, pues debido a la hormona coriona gonadotrópica. Y el tratamiento es de soporte, hidratación, medicamentos para las náuseas o los vómitos. Usualmente no se trata con medicamentos antitiroideos, a no ser que la hidratación no mejore los síntomas o la paciente esté desarrollando síntomas de empeoramiento de tirotoxicosis. En ese caso el tratamiento es antitiroidea. ¿Cuál? En el primer trimestre, PTU. La forma como me enseñaron a mí era PTU
quiere decir primer trimestre únicamente, PTU. Después del primer trimestre ya pueden usar metimazol. La otra entidad que puede presentarse con tirotoxicosis, que es bien rara yo no he visto ningún caso, pero creo que es bueno tener cierta noción, es la tiroiditis postparto. Y es una disfunción tiroidea que se presenta en los primeros 12 meses postparto. Es 5 a 10% y tiene dos fases. La primera fase es una respuesta clínica secundaria a la destrucción inmune de la tiroides con liberación de T4 y T3. Se presenta usualmente en el tiempo que la paciente ya no viene a nuestro consultorio, ¿no? Viene 2, 4 meses después. Usualmente los internistas son las que la ven y nos llaman. ¿Esta paciente tenía problemas tiroideos en su embarazo contigo o no? Porque mira, recién se está presentando. Entonces, en retrospectiva uno puede decir, uno sabe de estos casos, pero usualmente como ginecobstetra no los ve, a no ser que uno como ginecólogo continúe el tratamiento de esta paciente. Yo no hago eso. Y el manejo es similar, tionamidas, metimazol y raramente beta bloqueadores. Pero esta entidad tiene una segunda fase, porque la destrucción de la tiroides va a llevar también a un hipotiroidismo transitorio que va a durar un poco más. Lamentablemente, una tercera de estas pacientes van a tener hipotiroidismo permanente, pero es algo que deben tener presente en caso de que les llegue una consulta. Finalmente, quisiera remarcar en ustedes que la tirotoxicosis materna, sobre todo la tormenta tiroidea, no controlada, tiene un alto riesgo de desarrollar preeclampsia, insuficiencia cardíaca y puede llevar a la mortalidad materna. Requiere un olfato clínico muy acucioso para poder identificar esos casos, porque es raro. Lo más probable es que vean 1 o 2 de esos pacientes y no más, a no ser que hagan embarazo de alto riesgo. Y esta falla cardíaca o esta falla tiroidea puede producir la muerte, y no esperen los resultados de T3, T4, TSH para empezar el tratamiento. Si sospechan clínicamente, traten. Y lo importante también es evitar el parto durante el cuadro clínico. Yo les quiero agradecer la atención.